explicar la segunda petición del Padre Nuestro. Es la tercera charla. La primera fue el inicio del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero ahí no se pide nada. La segunda fue la primera petición, santificado sea tu nombre. Y hoy vamos a la segunda petición, venga a nosotros tu reino. Mirad, Jesús percibe este mundo como una tierra donde existe un reinado. O sea, Jesús ve el mundo como un lugar donde hay uno que reina, y el que reina es el Satanás. Y por eso lo llama el príncipe de este mundo, o sea, es el que manda en este mundo. Aquí impera el diablo, es decir, el que divide, y los hombres se hallan en efecto profundamente divididos entre sí, enfrentados, a causa pues de muchas cosas, de lo social, de lo político, de lo económico, de lo cultural, de lo racial, de lo ideológico, de 50.000 cosas. Y podemos decir que hay como dos grandes grupos. Los que dominan la situación, que no quieren que cambie nada porque mandan ellos, y los que sufren la situación, que quieren darle la vuelta a la tortilla y vengarse de sus opresores, ¿no? Y Jesús a todos, a unos y a otros, les va a proponer una situación completamente nueva. Y esa situación completamente nueva, él la llama el reino de Dios. Va a ser una situación completamente nueva. Esto es lo que anuncia Jesús. Y esta es la novedad que trae él. Toda la vida terrena de Cristo estuvo marcada por el reino de Dios o por el reino de los cielos. La realeza divina se atribuye a Jesús ya en la Anunciación, porque el ángel le dice a la Virgen, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, ya está hablando de un reino, y de que el hijo que tendrá María, si ella consiente, será el rey. Al poco de nacer, llegaron unos magos de Oriente y preguntaron por quién, por el rey de los judíos. ¿Veis? De nuevo aparece la palabra rey. Cuando Jesús empezó a predicar a los 30 años, empezó diciendo, se ha cumplido el tiempo y se acerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. ¿Veis? El reino de Dios. Se pasó su vida pública predicando mediante las parábolas el reino de Dios. Y por ese reino fue a la muerte. Pilato efectivamente le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo, tú lo dices, soy rey, aunque matizó que su reinado no era de este mundo. Pero no dijo, no soy rey, sino al contrario, soy rey. Y por eso Pilato en el rótulo de la cruz puso como causa de la muerte Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El reino jugó, por lo tanto, un papel esencial en la vida y en la muerte de Cristo. Constituye el corazón de su misión en la tierra. Podríamos decir que es su asunto, el asunto de Jesús, este hombre que va por ahí predicando y tal. ¿Qué se lleva entre manos? Pues se lleva entre manos un asunto que él llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces Jesús anuncia el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Estas palabras que refiere San Marcos nos entregan el centro del mensaje de Jesús. Mateo habla del reino de los cielos, pero es lo mismo. La forma de hablar de Mateo es más judía, porque los judíos tienen un respeto tan grande al nombre de Dios, que procuran ni siquiera decir Dios. Entonces emplean circunloquios, expresiones que equivalen, ¿no? Y que todo el que la escucha sabe que se refieren a Dios. Por ejemplo, los cielos, ¿no? Una manera de decir el reino de los cielos es una manera extremadamente respetuosa de decir el reino de Dios. Y el reino de Dios es el asunto de Jesús. Curiosamente, Jesús no se tomó la molestia de explicar en qué consistía ese reino. Y habló mucho del reino, y explicó las condiciones para entrar en el reino y puso muchas parábolas sobre el reino, pero nunca se paró así, digamos, con detalle
a explicar lo que era el reino de Dios. No lo hizo, ¿por qué? Pues porque en el fondo todos los que le escuchaban tenían una idea acertada de lo que es el reino de Dios. Todo el Antiguo Testamento había educado al pueblo de Israel para esperar la llegada del Mesías y con él el reinado de Dios. Y el reinado de Dios significa que los poderes maléficos que tienen dominado al hombre, Satanás, y sus ángeles, que son los demonios, pues esos poderes van a ser derrotados. Y por lo tanto la dominación que tiene el hombre va a desaparecer. Por lo tanto, reino de Dios significa que llega Dios y va a echar a Satanás y a sus ángeles, los va a derrotar, los va a expulsar y va a implantar su reino. No el reino del demonio, que es lo que hay ahora, sino el reino de Dios. Un pequeño paréntesis, ¿en qué se nota, por ejemplo, que reina Satanás y sus ángeles, que reina el demonio? Pues en esa situación que San Pablo explicó y que todos vivimos, de que los hombres queremos hacer el bien, nos proponemos hacer el bien y muchas veces acabamos haciendo el mal que no queríamos hacer. Eso que San Pablo dice dramáticamente, veo el bien y lo quiero, pero me encuentro con que hago el mal que no quiero. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice él. O sea, de esta condición tan penosa mía que no hago lo que quiero hacer. Quiero el bien, pero no lo puedo hacer. Pues bien, esa liberación es el reino de Dios. Cuando Dios implante su reino, eso ya no ocurrirá. Porque el hombre estará, liberado de esos poderes espirituales nefastos que la Biblia llama demonios, o también principados y potestades y dominaciones, etcétera, ¿no? Que empujan al hombre a hacer el mal. Que Jesús, por lo tanto, ha venido a plantear una batalla. ¿Os acordáis de esa palabra del Señor? Cuando un hombre fuerte, no me acuerdo cómo es, está en una casa, ¿no? Domina en una casa, para echarlo tiene que llegar otro más fuerte, ¿no? Que lo eche. Bueno, pues Jesús es ese más fuerte que va a echar al fuerte que es el demonio. ¿Cuáles son los signos de que él plantea una batalla? Pues son fundamentalmente dos, las curaciones y los exorcismos. Las curaciones muestran que el dolor que es fruto del pecado es vencido. Si el dolor que es fruto del pecado es vencido, pues eso significa que al pecado no le queda mucho reino, porque ya empiezan a liberar a los hombres del dolor que es una consecuencia del pecado. Y los exorcismos, que son las expulsiones de demonios, claramente. Sal de ese hombre. Y entonces a lo mejor el demonio, dando un gran grito, se va y tal cual, ¿no? Entonces, con eso se está indicando que Jesús está derrotando a Satanás, al príncipe de este mundo. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, dice San Pedro en un discurso después de Pentecostés. Los oprimidos por el diablo somos todos nosotros a causa del pecado. Por el pecado, porque claro, vamos a ver, cuando yo peco, ¿qué hago? Le doy mi libertad a Satanás. Con lo cual Satanás me pone la patita encima. Pero me pone la patita encima porque se la he dado yo. Y claro, este es el tema, ¿comprendéis? Esa es la batalla, ¿no? Los hombres, por el pecado, hemos entregado a Satanás nuestra libertad, la soberanía sobre el mundo y sobre nosotros mismos que habíamos recibido el día de la creación, porque claro, Dios crea al hombre libre de pecado y le enseña al mundo y se lo da. Y le dice, es tuyo. La Biblia lo cuenta de manera muy gráfica, ¿no? Hizo pasar a todos los animales por delante de Adán y Adán les puso nombre. O sea,
El que pone el nombre es el dueño. Eres el dueño de todo. Y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra, dominadla. Sois los reyes de la creación. Les dice Dios a Adán y Eva. Pero claro, Adán y Eva pecan. Al pecar, pues ya se estropea todo. Porque entonces mete la patita el demonio, que es el que les ha convencido para que pequen. Les ha engañado, la serpiente, etcétera, para que pequen. Entonces, pues, Jesús está en esa batalla y él, como dice en la sinagoga de Nazaret, ha venido para anunciar a los cautivos la liberación. Claro, los cautivos la liberación no quiere decir vaciar las cárceles de la gente que esté allí, ¿no? Quiere decir vaciar la cárcel del demonio. O sea, liberar nuestra libertad. Liberar nuestra libertad, porque el demonio no nos domina nunca, si no es porque nosotros con nuestra libertad al pecar nos ponemos bajo su dominio. Ya sé que uno cuando peca no dice, me voy a poner bajo el dominio de Satanás, ni siquiera lo piensa, pero de hecho lo que ocurre es eso. El Señor les dijo a Adán y Eva, no comáis del árbol porque si coméis moriréis. Ellos comieron y a partir de ahí empezó el desastre. Claro, entonces Satanás se aprovecha del miedo a la muerte y tiene cautivos a los hombres, eso lo explicaba muy bien la carta a los hebreos, tiene cautivos a los hombres por miedo a la muerte. Entonces Jesús, en su batalla contra Satanás para implantar el reino de Dios, no le quedaba más remedio que morir él para entrar en el reino de la muerte y liberar ese reino de la muerte, resucitando. Y que entonces el miedo a la muerte ya no tenga la última palabra, porque Jesucristo ha resucitado. Que el mecanismo, ¿por qué pecamos las personas? La mayoría de las veces pecamos para darnos un gusto. ¿Y por qué queremos darnos un gusto? Porque, chica, esto es lo que nos vamos a llevar. O sea, por la idea de que te mueres al hoyo y se ha acabado todo. Hombre, si me muero al hoyo y se ha acabado todo, pues oye, pues efectivamente, pues igual me como todos los pasteles, los dejo a vosotros sin pasteles, ¿no? Porque, es decir, ese es el truco del pecado. Para deshacer ese truco había que derrotar a la muerte. Y por eso Cristo tuvo que morir, llegar al fondo, para, habiendo muerto, resucitar. Y que entonces el miedo a la muerte no tenga la última palabra. Y que cuando alguien sienta el miedo a la muerte, que lo sentimos todos, que es una cosa natural, pero se acuerde de que Cristo ha resucitado y que por lo tanto esa muerte que me da miedo ha sido derrotada. Y entonces que uno se permita el lujo de no pecar. Me permito el lujo de no pecar porque el pecado conduce a la muerte, pero la muerte ha sido derrotada. Hay una vida eterna y yo no quiero impedirme a mí mismo disfrutar esa vida eterna, ¿no? Y entonces no peco. Bueno, esto ha sido una digresión. Bueno, pues el reino de Dios significa la extraordinaria e inaudita noticia de que esta situación se ha terminado, de que estos poderes han sido superados, los poderes demoníacos que han sido derrotados y que en consecuencia va a ser posible llenar la propia vida de luz, de paz, de justicia, de salvación, es decir, del señorío de Dios. Cuando Dios reina en nosotros hay paz y hay libertad. Cuando reina el demonio hay esclavitud y hay inquietud y hay angustia y hay miedo, etcétera, ¿no? Y por eso el Señor, discutiendo con los fariseos que decían que echaba a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, les dice, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios,
es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, les dice, hombre, no seáis ceporros, si Satanás se expulsa a sí mismo, entonces todo reino dividido no puede subsistir, dice el Señor. Dice, pero en cambio, si es por el dedo de Dios, como yo expulso a los demonios, entonces quiere decir que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús anuncia, pues, que ese reino de Dios ha llegado. Y por eso se atreve a afirmar, dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron, quisieron oír lo que oís y no lo oyeron. Y por eso el Señor dijo en Nazaret, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Lo fuerte ahí es la palabra hoy. ¿Qué quiere decir? Hoy, porque estoy yo aquí, dice el Señor, conmigo, esto se cumple. Y por lo tanto empieza a ser verdad que los prisioneros son liberados, los que están cautivos del demonio son liberados. Esa es la buena noticia que Jesús anuncia. ¿Cuándo la realiza, digamos así de verdad? ¿Cuándo la inaugura el reino de Dios? Cuando resucita. Porque hasta ese momento todo lo otro son signos. Signos del reino de Dios. Los milagros, los exorcismos y tal. Pero cuando lo inaugura de verdad es cuando Él resucita. Porque en ese momento es cuando la muerte ha sido derrotada. Tengo un amigo que es así un poco, en fin, simple o eso, ¿no? Aunque es un hombre de estudios y tal, pero... Y dice, a mí la cuestión que me interesa es saber si alguien ha vuelto al cementerio. Si alguien ha vuelto al cementerio. Ha vuelto del cementerio. Claro. Y entonces, claro, y la respuesta es sí, Jesús. Jesús ha vuelto del cementerio y además no ha vuelto para vivir la misma vida que tuvo hasta antes de llegar al sepulcro, sino viviendo una vida nueva. Una vida que ya no está sometida al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte. Ahí es cuando se inaugura el reino de Dios. Por el bautismo nosotros somos unidos a Cristo muerto y resucitado y esa vida nueva que Él tiene empieza a circular por nuestro organismo espiritual. La consumación total del reino de Dios ocurrirá cuando vuelva el Señor en su segunda venida, en la gloria, y aniquile todo principado, dominación, potestad, es decir, todo poder espiritual hostil a Dios, y entonces el diablo será arrojado al lago de fuego, dice el Apocalipsis, y atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, será reducido a una impotencia total. Entonces será ya la victoria definitiva del reino de Dios. Y entonces, dice San Pablo, Dios será por fin todo en todos, que es la definición más bonita del reino de Dios. Dios será todo en todos. O sea, que quien se acerque a mí, todo lo que verá en mí, todo será Dios. Porque ahora el que se acerca a mí puede ver cosas de Dios, pero también puede ver cosas que no son de Dios. Porque cuando yo me porto mal, cuando yo actúo mal, en eso no soy de Dios. Estamos ahora en esa mezcla, en esa lucha de Cristo contra Satanás, para implantar su reino. Y esa lucha se reproduce en nosotros también, en cada uno de nosotros, ¿no? Y estamos ahí, pues, y nosotros pues tenemos que apelar al dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Para que reine en nosotros, ¿no? Y evitar el pecado. Bien, pues esto es lo que Jesús anuncia, esto es lo que Él inaugura con su resurrección, pasando antes por la muerte, o sea, la lucha de Cristo contra el demonio lo lleva a la muerte. Esto que voy a decir, a lo mejor no debería decirlo porque no es una cosa de fe, pero es curioso en las visiones que tuvo esta Catarina Emmerich,
que no sé si está canonizada ya o beatificada, una monja alemana, pues ella tuvo muchas visiones sobre la pasión del Señor. Y dice que en la pasión del Señor los demonios estaban, como por un lado, disfrutando mucho de verlo sufrir, ¿no? Y por otro lado, como sospechando que ahí había una trampa. Efectivamente, había una trampa divina que le extendió el Señor, que es: matadme para que yo pueda resucitar y entonces os quite la llave del reino que controláis vosotros, que es el reino de la muerte. Y por eso Cristo en el Apocalipsis dice: tengo las llaves del Hades y del abismo. El Hades es el lugar de los muertos, ¿no? Por lo tanto, el Cordero inmolado y resucitado es el dueño no solo de la vida, sino también de la muerte. Tiene las llaves de eso. Para que los hombres no pequen por temor a la muerte, que es la estrategia que sigue el demonio, ¿no? Hacernos creer que la muerte es la última palabra y entonces, pues, dale una alegría a tu cuerpo, Macarena, ¿no? Porque como te vas a morir, entonces... Bien, pues el reino de Dios es un don, es un regalo que nos hace el Señor y que lo obtiene a un precio altísimo, el precio de la cruz, de su propia muerte y de su resurrección. Pero ese don exige de nosotros nuestra conversión. Vamos a ver. El reino de Dios es un regalo, pero es como los mendigos. Si me dan una limosna, es un regalo la limosna, pero tengo que tener la mano abierta. Entonces, Dios viene a darnos el regalo del reino de Dios, de su reino, pero yo tengo que tener la mano abierta. Y ese tener la mano abierta para recibirlo es lo que llamamos la conversión. A primera vista parece muy fácil eso de abrir la mano para recibir el reino de Dios, pero después uno se da cuenta que no es tan fácil, que convertirse cuesta mucho. ¿Por qué? Porque, hombre, todas las comparaciones son imperfectas, ¿no? El mendigo cuando abre la mano espera un don, pero no espera que el que le da el don le diga: pero tienes que cambiar en esto y lo otro. Yo me acuerdo cuando estaba de párroco en San Nicolás que había un señor que pedía a la puerta y un día se metió dentro y escuchó la homilía. Y no sé por qué durante la homilía, en un momento, porque no me acuerdo qué evangelio era, pues dije yo: ¿y qué es eso de estar ahí sin hacer nada y pidiendo que el Señor me lo conceda? Que sepa, ¿pero esto qué es? Y tal. Y se salió. Cuando yo eso, el pobre, que eso es un buen tipo, pero se ve que dijo: caramba, para una vez que entró, me da aquí un... Bueno, pues, ¿qué conversión exige de nosotros el reino de Dios? Porque el Señor habló muchísimo del reino de Dios y siempre hablaba diciendo, con parábolas y tal, las condiciones para recibir el reino de Dios. Por ejemplo, la parábola del banquete de la boda, ¿no? Pues de ahí dice, tienes que entrar con traje de boda. No vale cualquier cosa. Tienes que entrar con el traje de boda. O sea, hay condiciones. Bien, pues, dos cosas nada más. Una condición: dar la prioridad absoluta en nuestra vida al reino de Dios. O sea que el Señor dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Si os acordáis, esas palabras las dijo después de hablar de los lirios del campo, de los pájaros del cielo, o sea, de todo el problema de los problemas materiales. No os agobiéis por el día de mañana, mirad los lirios del campo que crecen, mirad los pájaros del cielo y tal, y va diciendo tal. Por lo tanto, no os agobiéis que la economía no sea lo que mande en vuestra vida, y acaba diciendo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Claro que esto es muy interesante porque la gente dice: bueno, la providencia de Dios, ustedes hablan de la providencia
y todos los que se mueren de hambre, y tal cual. Y siempre hay que recordar, el Señor dijo, todo se os dará por añadidura, pero puso una condición: si buscáis primero el reino de Dios y su justicia. O sea, si tu primera preocupación en la vida es buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, y la manera de ser que yo tengo que conseguir tener para entrar al reino de Dios, si eso es lo primero, entonces lo demás se me dará por añadidura. Pero claro, hay que respetar las reglas del juego, porque a veces queremos hacer trampas, ¿no? Señor, cuida de mí, pero yo, para mí lo primero no es el reino de Dios. Lo primero es, pues, lo que sea, la salud o lo que sea. Claro, y ahí hay un puntito, ¿no? Ese es el punto fundamental de la conversión para entrar al reino de Dios, ¿no? Buscar primero el reino de Dios. Ese primero, ¿no? Y que eso, incluso yo lo generalizo y digo, Dios o es el primero o no es. ¿Qué clase de Dios es el Dios que no es el primero en tu vida? Entonces eso no tiene sentido decir Dios. Si digo Dios, tiene que ocupar el primer sitio en mi vida. Y la otra condición que quiero recordar es la autoviolencia. El reino de los cielos sufre violencia y solo lo conquistarán los violentos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos aquellos que afronten la penosa tarea de luchar contra los señores y los dueños que todos llevamos dentro y que quieren seguir reinando en nosotros y que son los enemigos de Dios. ¿Qué señores y dueños tengo yo dentro de mí que quieren seguir tiranizándome? Hombre, 7, lo sabemos todos: la soberbia, la ira, la pereza, la envidia, la avaricia, la lujuria y la gula. Los 7 pecados capitales. Son los 7 enemigos de Dios que llevamos todos dentro. Claro, y el Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, no creáis que vais a entrar en el reino de los cielos sin haber sudado. Vais a tener que sudar porque vais a tener que luchar contra esos señores que os quieren tiranizar, y que os van a dar la lata toda vuestra vida terrena. Porque los grandes doctores de la vida espiritual dicen, por ejemplo, que el amor propio, que es otro nombre de la soberbia, muere en nosotros un cuarto de hora después de que nos hayamos muerto. Es decir, que te mueres. Ya se ha muerto. Sí, ojo, espera que todavía está el amor propio ahí, O sea, no lo insultes, no vaya a ser que el muerto levante la mano y te dé. Ya era hora, ¿no? No. Pero quiero decir que eso es interesante esto, ¿no? O sea, estas dos condiciones. Que sea lo primero en nuestra vida y después que aceptemos la autoviolencia que necesitamos para mantener esta batalla. De hecho, la carta a los Hebreos dice en otro lugar, dice, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Porque claro, Cristo luchó contra el pecado y llegó a la sangre, a su propia muerte en esa lucha. Pero el autor de la carta a los Hebreos les dice a los cristianos, vosotros todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Claro, los mártires, por ejemplo, se han llegado a la sangre en su lucha contra el pecado. Pero claro, en cualquier caso, nosotros, para entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer esa conversión que exige una violencia, una autoviolencia, de luchar contra los 7 enemigos de Dios que llevamos dentro. Y termino diciendo, ¿qué pedimos cuando decimos, venga a nosotros tu reino? Pues hombre, en primer lugar pedimos que se cumpla el deseo de Jesús, del corazón de Jesús, porque el deseo del corazón de Cristo es que venga el reino de Dios.
Cuando decimos esa palabra del Padre Nuestro, estamos en perfecta sintonía con el corazón de Cristo, porque es lo que Él quiere. Él quiere que venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, pedimos lo que Cristo pide y lo que Cristo quiere. Después pedimos la conversión, evidentemente. Pedimos la gracia de que Dios sea lo primero en nuestra vida y de que tengamos las agallas necesarias para hacernos violencia, para que Él vaya reinando en nosotros y reine cada vez más. Y también podemos decir que pedimos el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque no se le nombre, pero el único que nos puede dar esa fuerza y eso es el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que pedimos cuando pedimos, venga a nosotros tu reino.